Yo no sé si ustedes serán conscientes de la falta de libertad que en muchas ocasiones padecemos, pese a la apariencia. Yo no sé si ustedes son conscientes de cuántas personas no se atreven a decir cosas porque a lo mejor tienen pendiente que os den una subvención, tienen que abrir un negocio, están pidiendo para un empleo de 3 meses en el ayuntamiento, tienen miedo que la vivienda social que os dieron perderla, o tienen miedo de quedar con alguien que después, desde el sindicato, desde el ayuntamiento, pues los va a mirar con mal huello porque en la asociación de padres, en la asociación de vecinos, pues atrevióse a discrepar de la mayoría que controla la sociedad. Estamos ante un tema, no crean que yo un tema menor, un tema grave, realmente. Una de las necesidades de la sociedad española en general, pero muy particularmente la asturiana, y es sacudirse esa falta de libertad. Claro, cuando la mayoría de la actividad pública en la mayoría de los concellos depende de los ayuntamientos, depende de los presupuestos de los ayuntamientos y de los partidos gobernantes, y son muchas veces la mayor empresa de empleo, evidentemente, los ciudadanos tienen un temor que se entiende, ¿no? Bueno, pues no enfrentarse con el poderoso porque de él puede depender, desde si uno tiene un negocio que lo inspeccione más, desde si uno quiere abrir un negocio que tarde más, o si uno va a pedir pues una ayuda o quiere un empleo, ¿no? Temporal, repito, ¿no? Mal pagado muchas veces, ¿no? Y que dura unos pocos meses, pero en fin, ya sabe que si no, a lo mejor, si no se convierte en aquello que se llaman en tiempos de Franco adicto al régimen, pues a lo mejor no lo tiene. Y esa situación, créanme, y es penosa y es enormemente triste, y contra esa falta de libertad venimos luchando nosotros y vamos a seguir luchando. Y con eso hay una segunda cuestión, ¿no? Importante. Mira, muchos ciudadanos están fartucos de los políticos. No con un 100% de razón, primero porque no somos todos iguales, evidentemente, ¿no? Ni siquiera crean ustedes que son iguales en los grandes partidos, ¿no? Digamos que el número de corruptos es un número muy pequeño, ¿no? Eso ya es cierto, eso ya es cierto. Pero sí es verdad que el sistema ha instituido de abusar, de aprovechar, de favorecer a los amigos, a los propios, eso ya es general. Eso ya es general. No se llega a materia penal, no se llega a materia delictiva, pero sí a materia profundamente inmoral. Hay una apropiación del Estado por parte de los grandes partidos. Y hay un gasto excesivo, porque ese gasto excesivo da votos. Cuando las cosas van bien, los ciudadanos a veces no queremos mirar que cuando nos subvencionen las comidas de la asociación vecinal, o cuando nos dan pavoladores en la fiesta del pueblo, en fin, esos miles de dineros despilfarros, o cuando se abre 6 veces una calle, o cuando se cambian 2 veces en poco tiempo los faroles, o cuando se cambian los jardines de un parque varias veces, o los bancos, etcétera, etcétera. Todo eso es dinero nuestro, de nuestro esfuerzo, que en vez de salir de trabajar a las 6, tenemos que salir de trabajar a las 7 para pagar eso. Ese despilfarro que ya costa nuestra siempre, porque no lo paga el Estado, no lo paga la máquina etérea de hacer billetes, no lo pagan los políticos que mandan. Ese ejercicio constituye una estafa, por una parte, pero por otra parte es causa de esta situación. Es decir, una gran parte del problema español y del problema asturiano viene de ese permanente despilfarro de bienes públicos. Esto es, aquellos de ustedes que estén en paro, aquellos de ustedes, si son funcionarios que tengan visto recortado su salario, aquellos jubilados que hayan visto congelada su pensión, aquellos que encuentren dificultades para encontrar un empleo, que sepan ustedes que una gran parte de eso son aquellos años de despilfarro del dinero que siguen ahora todavía de muchos malos políticos, que creen que el dinero cae del cielo, que se puede inventar y que no hay límite para el gasto. Yo creo, y un sentimiento compartido por todos los miembros de las candidaturas de Unión Uraspas, que en esta situación, al margen de cambiarles cosas, al margen de ser más reservados y prudentes en el gasto, más contenidos en el gasto, los políticos tenemos que dar una muestra de ejemplaridad. Y por lo tanto, tenemos que dar un paso al frente para quitar alguna prebenda de las que tenemos, que no son grandes en Asturias, pero alguna hay, ¿no? O, por ejemplo, pues yo creo que tenemos que devolver de forma inmediata esos coches escandalosos, los faetones que tienen los grupos parlamentarios, ¿no?
De modo que nosotros en concreto, como Unión Oraspas, comprometémonos a dar el primer paso en medidas no solo de austeridad económica en los presupuestos, que lo vamos a hacer, porque sabemos que eso, ese despilfarro, es la causa del su paro final, del paro de los sus fíos, de los suyos, de la su desesperación, de la congelación de la su pensión, de la reducción de su salario. Por eso, pero además creo que en esta situación, repito, tenemos que ser ejemplares y dar un paso al frente, y daremoslo. Tendremos un sacrificio personal por parte nuestra también para que ustedes vean que en esta situación estamos con ustedes. Por esa razón y porque, como siempre, nos gusta recordar en nuestro lema, nosotros nunca robamos, y por lo que os pido el voto para las candidaturas de Unión Oraspas.